Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de Imperio Carolingio, parte 3. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer el gran avance cultural que tuvo el Imperio Carolingio y cuáles fueron sus aportes a la historia de la humanidad. Van a poder explicar cuáles son las causas y consecuencias para la caída, decadencia y fin del Imperio Carolingio. Primero vamos a estudiar la parte social. El Imperio Carolingio fue una sociedad clasista y jerarquizada, lo cual significa que había una clara evidencia de clases sociales, como podemos ver en esta pirámide social. La clase alta, la clase dominante, estaba conformada primero por el emperador, el rey, la máxima autoridad de todo el Imperio Carolingio, es decir, Carlomagno. También estaban acá los Missi Dominici. Recuerda que los Missi Dominici son los dos funcionarios, un noble y otro religioso, que se encargaban de fiscalizar a los funcionarios públicos del Imperio Carolingio. Se encargaban de vigilar, de inspeccionar, de que estén cumpliendo con sus funciones. También tenemos acá a los Bassi Dominici. Como también podemos recordar, los Bassi Dominici estaban conformados por los marqueses, los condes y los duques. Asimismo, también en la clase dominante tenemos a los funcionarios del Palacio de Aquisgrán, que era la capital del Imperio Carolingio. Dentro de los funcionarios, recuerda, tenemos por ejemplo al chambelán, que era el consejero del rey, del emperador Carlomagno. También tenemos, por ejemplo, al archicapellán, tenemos también al conde del palacio, de igual manera al canciller del palacio, que era una especie de secretario del palacio, ¿no? También en la clase dominante del Imperio Carolingio tenemos a los sacerdotes, tenemos al clero, es decir, tenemos acá a los párrocos, tenemos obispos, arzobispos. Ellos tenían el poder. Sin embargo, la base social, la base de la fuerza de trabajo del Imperio Carolingio, la clase pobre, la clase desposeída, era pues el pueblo. Y el pueblo estaba conformado pues por los siervos, los campesinos, los artesanos y los pastores. Aspecto cultural. Carlomagno fue una persona muy interesada por las ciencias, las artes, la cultura y la filosofía. Es más, el objetivo de su imperio uno de los objetivos de su imperio era restaurar la cultura grecorromana, es decir, volver al apogeo de la cultura griega y romana antigua, que como podemos ver fueron civilizaciones muy desarrolladas a nivel cultural, ¿no? ¿Ok? Y el objetivo de Carlomagno, de este señor, era pues restaurar esa cultura griega y romana nuevamente en su país, en Francia. Por ello, a su gobierno, ya, al periodo en el cual él gobernó Francia, se le conoce también como el florecimiento o el renacimiento carolingio. Carlomagno fue una de las personas más afortunadas en la vida porque tuvo como maestro a un sabio, a un matemático, filósofo, profesor, también médico, teólogo. Este señor es un anglosajón, un inglés llamado Alcuino de York, una persona muy sabia que va a impartir pues en Francia lo que se conoce como las siete artes liberales, ¿ok? Entonces recuerda, Alcuino de York fue el maestro, el sabio maestro de Carlo Magno. De la mano con su reforma cultural está la reforma educativa de Francia, del Imperio Carolingio. Carlomagno ordenó que todos los pobladores de Francia tengan acceso a la educación, que nadie se quede sin educación. Y la reforma educativa también implicaba la creación
de tres niveles, de tres tipos de escuelas. Las escuelas palatinas, que podemos ver acá, también tenemos a las escuelas conventuales y a las escuelas parroquiales. Las escuelas palatinas, como su mismo nombre lo dice, se ubicaban en el palacio de la capital del Imperio Carolingio, es decir, se ubicaban en el palacio de la ciudad de Aquisgrán, que hoy en día es Alemania, ¿no? En este palacio donde vivía Carlomagno y toda su corte, ahí se enseñaban, había una escuela donde se impartía pues la cultura, la ciencia, la filosofía. La escuela palatina estaba bajo la dirección del mismo maestro de Carlomagno, es decir, de Alcuino de York. Y recuerda esto, era exclusiva, ya era una educación exclusiva solo para la alta nobleza de Francia, para la alta nobleza del Imperio Carolingio, es decir, para el hijo de Carlomagno, los hijos del chambelán, los hijos de la corte, los hijos de los Misi Dominici, de los Basi Dominici, ellos tenían pues el derecho exclusivo a poder asistir a esta escuela en el Palacio de Aquisgrán y poder nutrirse de esta educación exclusiva de las siete artes liberales. Ahorita vamos a hablar cuáles son estas siete artes liberales. Recuerda que el objetivo de esta escuela era formar a los futuros cargos públicos, a los futuros cargos burocráticos del Imperio Carolingio, es decir, formar, por ejemplo, a los futuros Misi Dominici, a los futuros marqueses, duques, condes, los futuros miembros del palacio también, de la corte del palacio de Aquisgrán. Ahora, eh, ¿qué son las siete artes liberales? Las siete artes liberales, según Alcuino de York, son las siete columnas de la sabiduría y se dividían en dos, el trivium y quadrivium. El trivium estaba conformado, por ejemplo, por la gramática, que es el arte de la lengua, ¿no? ¿Ok? Es el uso del lenguaje. La retórica es el arte de poder hacer un discurso público, de tener una buena locuacidad y poder desenvolverse muy bien en público, esa es la retórica. La dialéctica, que viene a ser la filosofía, el entender que la vida, que la humanidad es un conjunto de saltos y retrocesos, que nada es constante, sino que todo está en constante cambio y transformación. Entonces recuerda, el trivium está conformado por tres artes, la dramática, la retórica y la dialéctica. Tenemos también al quadrivium. El quadrivium está conformado por cuatro artes liberales. La aritmética, que es el estudio de los números, la geometría, que es el estudio de los ángulos, la astronomía, que es el estudio de los astros, y bueno, tenemos también acá a la música. Hay que recordar que las siete artes liberales fueron divididas en dos, el trivium, que vienen a ser las humanidades, y el quadrivium, que vienen a ser pues las ciencias. Y recuerda que son promovidas en Francia por el sabio Alcuino de York, el maestro de Carlomagno. También tenemos las escuelas conventuales. Su mismo nombre lo dice, eran aquellas que funcionaban en los conventos, también en los monasterios y en las catedrales. Y era exclusiva para formar a los futuros, a las futuras autoridades eclesiásticas, es decir, por ejemplo, formar a los futuros obispos, arzobispos, párrocos del imperio, ¿no? Y quién sabe también formar a los futuros cardenales y quizá también a un papa, ¿no? ¿Ok? Las escuelas parroquiales, como su mismo nombre lo dice, eran aquellas que se dictaban en las parroquias, en las iglesias de todos los pueblos que habían en el Imperio Carolingio, ¿ya? Se llaman escuelas parroquiales. Eran exclusivas para la formación del pueblo, de los siervos, de los artesanos, de los comerciantes,
de los pastores. Esta era una educación básica que consistía principalmente en la alfabetización de la persona, es decir, enseñar a la persona a leer y a escribir. Asimismo, también la enseñanza de operaciones básicas de la matemática, como son, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y también enseñar a la persona el catecismo, es decir, la religión cristiana. Fin del Imperio Carolingio. ¿Cómo llega a su fin este gran imperio? Lamentablemente, en el año 813, Carlomagno cae muy enfermo de una enfermedad respiratoria conocida como pleuritis. Entonces, ante su mal estado de salud, Carlomagno fue obligado a dejar el poder, a dejar su trono y coronar a su único hijo vivo. El único hijo vivo de Carlomagno era Ludovico Pío, conocido también como Luis el Piadoso. Después te voy a decir por qué lo llamaban así. Entonces Carlomagno en el año 813, debido a su mal estado de salud, deja el poder y se le entrega a su hijo Ludovico Pío. Y lamentablemente en el año 1814, Carlomagno fallece, pierde la vida. Ludovico Pío era llamado el Piadoso debido a que a su inexperiencia política, a su falta de experiencia para gobernar el imperio y también a su falta de mano dura, ¿no? Porque no podía ofrecer autoridad a Francia, a este imperio carolingio, porque era presionado por sus tres hijos a renunciar al poder debido al afán, a los intereses políticos que tuvieron sus tres hijos, presionaron a su padre, a Ludovico Pío, para que éste deje el poder y finalmente reparta el territorio del Imperio Carolingio a estos tres hijos. Pero él lo que hizo fue nombrar a uno de ellos, a Lotario, como su sucesor absoluto al trono. Es decir, le entregó solamente el poder a Lotario, a este hijo, ¿no? Como sucesor absoluto al trono. Esto va a desencadenar en una guerra civil, porque los otros dos hermanos de Lotario van a pelearse contra él con el objetivo de dividirse el imperio. Y bueno, van a lograr esto muchos años después, en el año 843, donde se firma un documento llamado el Tratado de Verdún, que finalmente pone fin al imperio carolingio porque consiste en el reparto de las tierras de este gran imperio entre los tres nietos de Carlomagno e hijos de Luis el Piadoso, ¿no? De Ludovico Pío. ¿Cuáles fueron estos territorios y a quiénes se entregó? Bueno, el territorio, la región central del imperio, para Lotario, se va a llamar el Reino de Lotaringia, y estaba conformado por la parte oriental del actual país de Francia y la parte occidental de Alemania, ¿no? De lo que actualmente es Alemania, y también la parte norte de Italia. La parte oriental del imperio, que actualmente es Alemania, era para el otro hijo llamado Luis el Germánico. El germánico porque tenía el control de la región germánica, que actualmente es pues Alemania, ¿no? Y también son pues Alemania y también Austria-Hungría, ¿no? Actualmente son esos países. La parte occidental del imperio fue para su otro hijo, o su nieto, ¿no? Perdón, Carlos el Calvo, la parte occidental del imperio, que es pues la Francia occidental, ¿no? Y el norte de España, de lo que era la marca hispánica, la región fronteriza, ¿no? Con España, con el reino musulmán. ¿Ok? Muy bien, de esa manera se llegó al fin del imperio carolingio. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Nos vemos.